¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mirada en frío a lo que fue la victoria para muchos sorprendente de Dalton Smith sobre Subriel Matías, no solo por la victoria, le arrebató el título de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo y provocó realmente una revolución en la agenda de esta categoría que se preparaba para después de esta pelea en lo que se suponía iba a ser una fácil victoria de Subriel Matías, encarar la revancha que ya estaba firmada en contrato contra Alberto Puello. Rompió todo el panorama Dalton Smith, no solo rompió el panorama, sino demostró que estaba altamente preparado para llevarse esa victoria, producto, como yo les decía, en la reacción inmediata de un plan fríamente calculado donde se analizó muy bien los defectos de Matías y la forma en la cual podrían vencerlo utilizando sus propias herramientas, que es tomarle la iniciativa, ir hacia el interior de su guardia, atacarlo por los lados porosos de su defensa y aprovechar elementos de las recientes peleas, de los planes y el estilo de algunos de los recientes rivales de Subriel Matías, como lo fueron Liam Paro, que ya lo había vencido, y esa pelea que terminó muy cerrada contra Alberto Puello. Realmente llegó preparado y se llevó con justicia una victoria por nocaut allí a los 2 minutos del quinto episodio, Dalton Smith. Una pelea que comenzó tomando la iniciativa. Al principio nos sorprendió mucho la manera en la cual lo encaró, buscando inmediatamente conectarlo. Utilizó muy bien el jab, tanto el jab alto como el jab al cuerpo. Insistía con la derecha por afuera, incluso a veces con la izquierda por detrás de la mano que protegía la mano alta de Subriel Matías, que se vio lento, que se vio con una falta absoluta de reacción ante las primeras acometidas de Dalton Smith, que se llevó claramente el primer episodio. Al segundo, como que reaccionó Matías, debido a la forma enérgica con que la esquina le reclamó que lo hiciera, que saliera a buscar la pelea, que tratara de anular ese jab de su rival y buscara contragolpearlo, cosa que el que lo estaba haciendo era precisamente Dalton Smith. No obstante, fue muy tardía la reacción allí por el tercer episodio. Lo vimos salir a buscarlo, inclusive le vimos sangre en el rostro al británico, señal de que le había llegado con unos trayazos muy duros que no lo afectaron, por el contrario, el que parecía estar sintiéndole la mano a Smith era precisamente Matías. En el tercero hubo buenos, duros intercambios y como que lo hubiera preparado allí en el cuarto asalto que lo cerró a tambor batiente, conectándole duros golpes, varios bombazos allí contra las cuerdas. Cuando vimos que Subriel empezaba a buscar las cuerdas para tratar de responder de alguna manera, tratar de cerrarse para no recibir tantos golpes, como que pareció que iba a ser posible aquello que pocos imaginaban, que era precisamente que la pelea terminara por la vía rápida favorable al británico. Todo eso llegó en el quinto episodio. El video ustedes lo ven por todos lados. Es increíble cómo se ha distribuido allí en las redes sociales. Lo único que aparece son esos 30 segundos que son heroicos, obviamente, para el británico, que disfrutó mucho esta victoria. Después, hablando con Claudia Trejos, dijo que los sueños son posibles. De hecho, le agradeció a Mauricio Sulaimán que le haya brindado la posibilidad de pelear por este título y definitivamente se llevó una gran victoria. En términos de lo que dejó esta pelea como enseñanza de un lado y del otro, nos mostró que Dalton Smith realmente es un peleador de primer nivel. No solo es guapo, sino que también es un hombre que tiene una alta resistencia al golpeo. Le aguantó muy bien la mano a Subriel Matías. Tiene dureza en sus golpes, algo que le habíamos advertido al propio Matías. Él me respondió de una manera bastante arrogante en aquel momento de que no le daba mucha importancia al peso de la mano por aquello de que no había enfrentado a los mismos rivales que había enfrentado él. Pero
lo que pudimos ver, especialmente en algunas peleas como aquella que había realizado contra Cepeda, que fue también un rival de primer nivel y logró una muy buena victoria, Dalton Smith. Él, al menos en las peleas que le vimos un hombre que golpea con mucha precisión y con un trayecto de sus golpes que los hacían muy efectivos. No es de alto volumen, pero sí es de alta precisión y lo demostró en esta pelea, porque tanto golpeó desde la segunda como desde la primera distancia y fue variando, trabajó por tanto con la izquierda como con la derecha por afuera. El jab realmente lo utiliza para iniciar combinaciones, lo utiliza de manera defensiva, castiga el cuerpo de sus rivales y sabe muy bien emplear los ganchos y sobre todo el upper. El golpe, cuando le dan un espacio, realmente saca unos cruzados que realmente son demoledores, como ocurrió en el inicio de la secuencia esa que lo manda a la lona y cuando se levanta, obviamente, el referee para acertadamente la pelea, pero la secuencia esa la empieza precisamente con el jab, coloca un cruzado que lo deja mal y definitivamente después lo remata con unos bombazos, el último allí por atrás de la oreja. Definitivamente fue un hombre muy inteligente para plantear el plan de pelea. Amarró estratégicamente en determinados momentos, quitándole cualquier momento de iniciativa a su rival, lo abrumó también por momentos y sobre todas las cosas, algo que ya había sucedido antes con Adin Herr, se metió dentro de la mente de su rival, que yo honestamente siento que Subriel Matías no llegó en buena condición desde lo emocional, no lo vi metido en la pelea, no lo vi concentrado ni enfocado y por momentos parecía estar totalmente ausente, especialmente en el manejo de su defensa. Es alguien que tiene una mala defensa, pero se vio de peor manera en esta oportunidad. Y me llama la atención porque si ustedes recuerdan mi conversación con Nelson Adams Jr., el entrenador, uno de los aspectos en los que más ha trabajado Adams ha sido precisamente en el plano defensivo, porque se sabía que tenía muchos errores, que tenía muchos problemas que no había resuelto Subriel Matías, y se dio entonces la gran sorpresa, pierde otra vez un título y lo pierde contra un boxeador de características muy similares al anterior, Liam Paro, que lo trabajó desde el plano más técnico, desde el plano más táctico, amarrando, saliendo por laterales. ¿Qué dejó de enseñanza para Dalton Smith aquella pelea? ¿Y qué dejó de enseñanza para Dalton Smith la pelea anterior de Subriel Matías contra Alberto Puello? Detalles que fueron mínimos, pero fueron fundamentales. Uno, la manera en la cual amarró. Cuando de repente no había, digamos, la expectativa de que sucediera el clinch, él lo buscaba, daba 2 pasos adelante y lo amarraba, era como que lo distraía, como que le quitaba, digamos, la preparación mental para iniciar algún tipo de maniobra, para iniciar combinaciones. Allí lo frizaba, lo congelaba y como que empezaba todo de nuevo. Fueron amarres estratégicos, no fueron porque estuviera en problemas, no fue porque estuviera siendo golpeado, castigado y tuviera que resolver ese momento con un amarre, no, era él que iba a buscar a Matías para amarrarlo y sacarlo de la frecuencia, quitarle cualquier secuencia mental en la cual estuviera elaborando algún plan para recomponer su ofensiva. Lo hizo de manera muy inteligente y obviamente todo eso salió del trabajo que hizo Alberto Puello, que como también yo se lo dije en la entrevista que tuve con Subriel Matías, que él me dijo, me pregunta él a mí, si yo no pensaba de que aquellos amarres debieron ser castigados. Yo lo que le dije que hay amarres y hay amarres. Digamos, a nadie le gusta ver un púgil que recurre a ese tipo de acción, pero está dentro de las reglas de la pelea, son permitidos y obviamente son legales. No hay nada ilegal en el amarre, excepto que haya algún tipo de abuso de ese recurso, como no hubo en esta pelea. Lo utilizó Puello, pero lo supo utilizar mejor Dalton Smith. ¿Y qué es lo que utilizó del trabajo que realizó para vencer a este mismo rival, Liam Paro, Dalton Smith? El trabajo por laterales. Realmente yo una de las cosas que no esperaba, honestamente, porque incluso dentro de mis previas, que fueron unas cuantas, incluso había hecho un video de análisis exclusivamente de lo que pensaba
del boxeo de Dalton Smith. En ningún momento aparecía, digamos, en mi visión de su boxeo y de su estilo, el uso de los laterales. Por el contrario, yo lo vi un hombre muy estático, que trabaja allí en un par de baldosas, moviéndose hacia un lado y hacia el otro, que sabe pasar golpes, que sabe retroceder y golpear desde la segunda distancia, pero no lo imaginé saliendo por laterales y golpeando desde ángulos como lo hizo en más de una ocasión. Es decir, trabajó muy bien esta pelea, porque si ustedes cuando revean, incluso yo por allí les estoy dejando algún enlace sobre lo que fue la pelea, ustedes observen de que siempre lo hizo hacia el, digamos, el lado tóxico de la ofensiva de su rival, salía siempre para el hombro izquierdo, el hombro del jab, es decir, le complicaba el uso de la derecha, que es la mano dura, la mano peligrosa que tiene precisamente Subriel Matías. Un gran trabajo hizo, realmente una victoria perfecta en términos de la planificación y la manera en la cual la encaró. Porque si también alguien nada esperaba, me imagino que tampoco lo esperaba el equipo de Subriel Matías, era el hecho de que fue un hombre que salió a fajarse, inclusive los propios británicos, los comentaristas británicos, dentro de su análisis posterior, reconocían de que lo primero que dijeron es que estaba loco, que salía a intercambiar con alguien que tenía una pegada tan dura, le aguantó la pegada y por el contrario se metió adentro de su guardia y allí consiguió llegarle con trayazos que fueron destruyendo no solo en el aspecto físico, en el aspecto boxístico, sino también en el aspecto mental, fueron destruyendo, fueron impactando en la humanidad entonces del ex campeón, hasta que llegó entonces el momento del remate, que fue ese heroico quinto asalto, apoteósico quinto asalto, que utilizó todos los golpes necesarios para mandarlos a la lona. Y si bien hay algunos reclamos de que el referee se apuró a parar la pelea, yo creo que no estaba en las condiciones. ¿Por qué no estaba en las condiciones? Porque el referee evaluó el estado que le transmitía, las sensaciones que le transmitía Subriel Matías, que tuvo dificultades para pararse y cuando se para, él tenía como sus pies allí temblorosas, sus piernas temblorosas, retrocedió para ir a recostarse, a descansar en las cuerdas y evidentemente no transmitía la sensación de estar en condiciones de recibir otra andanada de golpes como esa que le aplicó. Faltaba todavía más de un minuto del asalto y evidentemente en protección de la salud de su rival ocurrió lo correcto, realizó lo correcto, que fue parar la pelea y decretar el nocaut técnico favorable entonces al británico. Un británico que celebró mucho, que reiteradamente envió mensajes hacia a su país y que hoy es portada en todos los diarios, en los grandes portales de boxeo. Realmente es la figura, porque además se transforma en el quinto campeón mundial en este momento del boxeo británico y evidentemente eso es también un detalle a tener en cuenta, que no es poca cosa en el sentido de que siguen sumándose campeones de un área del mundo donde, si bien el boxeo es quizás el segundo deporte en trascendencia, en relevancia, le cuesta tener campeones a Inglaterra. El nivel de los mismos cuando llegan a estas grandes peleas se nota que está muy por debajo. De hecho, eso es lo que me había dicho a mí en entrevista Subriel Matías, que él lo consideraba, lo subestimaba mucho y efectivamente se equivocó. Pero yo creo que tuvo mucho que ver también todo lo que sucedió antes, aquello de que Eddie Hearn tuvo una guerra mental que la estaba ganando previamente, y hubo detalles también como el tema del doping que afectó, el doping que después obviamente fue inocentado de todo eso Subriel Matías, pero lo afectó, lo quitó de la ecuación mental, del compromiso, del enfoque, lo afectó en mucho más allá que él lo negó. Permanentemente lo estuvo negando, y lo que sucedió a lo último, que hasta le hicieron cambiar los guantes, rechazaron los guantes que él iba a utilizar, no se supo claramente por cuál razón, pero son factores que pesan mucho y quedó demostrado con esa actitud tan pasiva, esa lentitud que demostró y esa falta de compromiso con la defensa que demostró Subriel Matías, que a muchos exasperó. Yo me sentí exasperado porque veía que realmente cuando avanzaban los asaltos, que fueron explosivos, que fueron vertiginosos, que a todos nos tuvo allí en la punta del, digamos, de la butaca, viviendo muy por dentro de esa pelea.
obviamente los aficionados al boxeo somos pasionales y estas peleas despiertan pasiones, es indudable, inevitable, pero una de las cosas que uno veía es que la pelea se le iba y que aquello que uno imaginó que nunca podía suceder, que noquearan a un hombre que resiste tanto castigo, con tantos golpes recibidos, y esa defensa tan porosa, con tantos errores de contención, no pasaba golpes, no movía la cabeza. De hecho, en uno de los comentarios de uno de los analistas británicos decía, en el primer asalto, si Subriel Matías no mueve la cabeza, un golpe en la cabeza lo va a noquear, y como que fue premonitorio. Por allí entonces vino el derrumbe de un hombre que parecía de piedra, que parecía soportar todo, que parecía no tener inconvenientes en emplearse demasiado defensivamente, porque esa era tarea de sus rivales y no de él. Yo creo que lo aterrizó en ese aspecto Dalton Smith, ganó una gran pelea y ganó con todo el crédito, con todos los méritos. Hay que esperar qué es lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación para Dalton Smith, evidentemente, es el compromiso que existe allí en los papeles de enfrentar a Alberto la Avispa Puello. Un Puello que tenía que haber sido él, que hubiera estado al frente de Subriel Matías en esta pelea. Había un compromiso firmado, una cláusula que no fue respetada por parte de la gente de Dalton Smith, que lo pusieron a la fuerza. Todo encabezado por Turki Al-Ayik, que lo llevaron y lo metieron a la fuerza. Eso obligó a una negociación del presidente del CMB, me refiero a Mauricio Sulaimán, supongo que por esa razón se lo agradeció Dalton Smith. Hubo negociaciones también con la gente de John Boxing, que está detrás de la carrera de Alberto la Avispa Puello. Se aceptó bajo el compromiso firmado por todas las partes de que el ganador de esta pelea entonces tenga que enfrentar a Alberto Puello, no solo que es el que está allí a continuación en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo, sino que había ya un compromiso. Ese compromiso se va a respetar de esa manera. ¿Qué puede pasar en esa pelea? Hay mucho para hablar, pero hay una diferencia enorme entre un boxeador y otro. Es decir, el plan de pelea de Dalton Smith no va a ser el mismo frente a Alberto la Avispa Puello. Al mismo tiempo, con lo que demostró Smith, ya se sabe que no es un nene de pecho en absoluto. Entonces, esta pelea también va a enseñar mucho a la gente de Puello, me refiero a Ismael Salas, que es su entrenador, a empezar a preparar una pelea que también es complicada, pero también va a ser complicada para el británico. De ahí entonces a que nos tenemos que preparar para que próximamente se sepa cuándo sería esa pelea. Supuestamente en esta semana habrá novedades al respecto sobre el momento en el cual de este 2026 se van a enfrentar el nuevo campeón de las 140 libras del CMB, Dalton Smith, y Alberto la Avispa Puello, el dominicano. Y con respecto a Subriel Matías, a esta hora todavía no tengo ningún tipo de información. Después voy a tratar de saber cuál ha sido su reacción en frío, saber qué es lo que viene, pero uno supone que va a volver al laboratorio y así como se levantó después de la derrota con Paro, se va a levantar de esta derrota, va a tener un par de peleas, va a volver a ganar y va a volver a tener su oportunidad de título. ¿Qué es lo que yo pienso? Que es algo que se los dije en la reacción inmediata, que esta pelea va a dejar muchas enseñanzas. El punto es que las aproveche o no. Se vio un poco sobrepasado de arrogancia en algunos aspectos Subriel Matías para esta pelea y se vio muy consustanciado de ese clima tóxico que creó todo lo que pasó alrededor del doping. Es posible que ahora en frío analice de otra manera lo que viene a continuación. Es un profesional, es un boxeador, tiene que seguir boxeando, tiene la edad, tiene las condiciones y es un hombre que está en su pleno apogeo. Seguramente va a tener alguna pelea de ajuste y después va a subir en las clasificaciones y va a tener la posibilidad de volver a pelear. Y esperemos, obviamente, uno espera que aproveche todo lo que dejó esta derrota de enseñanza, especialmente en el plano defensivo, en el plano mental y sobre todo en hacer cambios en su movilidad sobre piernas en el cuadrilátero, porque le desnudó enormes deficiencias en esta pelea. Un Dalton Smith que estudió muy bien, su equipo estudió muy bien al rival que iba a enfrentar y se empleó a fondo encima de rutas que ya tenía preestablecidas para que le dieran éxito. Y aquello que dijo Dalton Smith de que iba a noquear para el sexto episodio era absolutamente certero. Lo noqueó antes, lo noqueó en el quinto, y hay que saber quiénes le apostaron a ese asalto, porque realmente en las casas de apuestas pagaba una verdadera fortuna apostarle
con apenas $100 a Dalton Smith que venciera por nocaut y en ese asalto. Como ya vencerlo a Subriel Matías pagaba bien, vencerlo por nocaut, me imagino que algunos de su familia y conocidos deben haber hecho una muy buena ganancia por precisamente haber apostado por su boxeador. Como sea, se llevó una victoria meritoria y definitivamente ya está dentro del primer nivel. Aquello que muchos dudaban es un primer nivel, es un Grandes Ligas y hay que vencerlo. Y el que va a tener esa responsabilidad muy pronto será el dominicano Alberto La Avispa Puello.